Estaba pensando en empezar el video como algún youtuber famoso, como Soy Germán o alguno de esos, pero no, vamos a empezar de una manera más formal. Antes que nada me presento, soy el padre Pablo, soy miembro de la Junta Arquidiocesana de Catequesis y actualmente estoy en la parroquia Nuestra Señora de Loreto. La idea nuestra hoy era poderlos acompañar en vivo y en directo, pero hemos tenido algunas dificultades que hacen imposible que estemos hoy allí en el tutorial con ustedes, pero sí, gracias a la tecnología, poder al menos compartir este momentito de formación. Estamos transmitiendo de aquí de la oficina de la Junta de Catequesis, aquí en la calle Obispo Trejo 459. Y lo hacemos en un día muy especial porque este fin de semana va a acontecer la beatificación de la Mama Antule, una verdadera antecesora de lo que significó el cura Brochero para los cordobeses, una mujer sumamente valiosa que se animó a predicar los ejercicios de San Ignacio y fue una importantísima agente evangelizadora y catequística de la Argentina. Doña Jovita diría que es una especie de madre de la patria, ya que por los ejercicios espirituales que ella predicó pasaron muchos próceres de nuestro país. ¿Y por qué decimos que es modelo e ícono de los catequistas? Porque, sin lugar a dudas, los ejercicios espirituales de San Ignacio son un método de catequesis, porque enseñan a rezar, generan las condiciones adecuadas para que la persona se pueda encontrar con Jesús de Nazaret, porque aporta elementos para actitudes religiosas en la persona, porque sin lugar a dudas educa la fe de la persona, no solamente entender la fe como contenido, sino sobre todo como actitud y apertura a la trascendencia, porque también ayuda a crecer en el amor y en la esperanza. Por eso podemos decir que propiamente es una catequista, y que los ejercicios espirituales de San Ignacio, si me permiten mientras tomo un mate, son parte de la catequesis. Seguramente ustedes estarán mateando allá, así que yo me doy el gusto de matear aquí desde la Junta de Catequesis. Hoy lo vamos a compartir brevemente y de manera muy sencilla el proyecto catequístico BAP. Le vamos a mostrar, ustedes van a tener en sus manos, ¿sí?, los juegos de los libritos, y que forman parte de un proyecto catequístico. Nosotros no hablamos de un libro de catequesis, sino de un proyecto catequístico. ¿Cuál es la diferencia de un libro de catequesis y de un proyecto catequístico? Un libro de catequesis es simplemente un recurso que apunta a un objetivo concreto, ¿no? La educación en la fe de un niño, de un joven, de un adolescente, de un adulto, de una familia. Y esa educación en la fe puede obedecer a distintas maneras de entender la educación de la fe. Hay libros de catequesis que entienden que la educación de la fe es simplemente adquirir algunos contenidos conceptuales. Entonces se transforman en hermosas enciclopedias religiosas que son sumamente valiosas, pero que decir, no sirven, o mejor dicho, no facilitan ese puente hacia lo religioso que permite que finalmente una persona haga una opción por seguirlo a Jesús de Nazaret. Para decirlo de manera más sencilla, vamos a recordar lo que dijo Benedicto XVI, para decir, a ver si hacen memoria. Nadie se convierte o nadie sigue a Jesús por una idea o por un sistema de ideas o por un simple punto del catecismo de la Iglesia Católica, sino por haberse encontrado con Jesús de Nazaret. ¿Me explico? Y si por el hecho de encontrarse con Jesús de Nazaret, la persona necesariamente va a querer descubrir su enseñanza, su doctrina, pero lo primero es encontrarse con Jesús de Nazaret. Por eso hay que distinguir entre libros de catequesis y proyectos catequísticos. Los proyectos catequísticos son mucho más amplios, porque justamente lo que busca un proyecto catequístico es, antes que nada, partir de la realidad. ¿Quiénes son las personas que hoy llegan a la catequesis de nuestra parroquia? ¿Quiénes son las familias? ¿Qué les pasa? ¿Qué viven? ¿Qué creen? ¿Qué sienten? ¿Qué buscan? ¿En qué situación llegan? Un proyecto catequístico nace del diálogo con el interlocutor. ¿Quiénes son los catequistas? Los chicos que llegan a la catequesis de tutoral. Seguramente más de ustedes dirá algo que he conocido en todos lados. Padre no sabe ni siquiera hacer la señal de la cruz, o ni siquiera saben el Padre Nuestro. Muy bien, esto es simplemente un dato puntual
o es la punta de un emergente mucho más amplio. Son chicos que no han sido iniciados en la fe. Por otro lado, seguramente vienen muchas familias que no participan en la evangelización de sus hijos o que delegan la función de educar en la fe a los chicos en los curas del pueblo y en los catequistas. Es decir, una especie de cultura privatista, ¿no? La educación en la fe es cosa de los curas y de los catequistas, ¿no? Bueno, esto también es la punta de un iceberg y es importante saber de dónde viene y qué está produciendo. ¿Qué entiende un niño cuando habla de la palabra padre? ¿Qué entiende un niño cuando habla de la palabra iglesia? Son palabras y son diálogos que son muy importantes que dentro del marco de la catequesis se realice, porque necesitamos evangelizar, necesitamos anunciar a Jesús de Nazaret no a cualquier niño, no a cualquier adulto, no a cualquier familia, sino a la que está allí, ¿no? Un ejemplo muy concreto que seguramente si han estado en algún encuentro de catequesis lo habrán escuchado. Juan es un niño que vive en la villa, ¿no? Es el séptimo hermano, ¿no? El más pequeño de todos, del tercer esposo de la mujer, tercera pareja de la mujer de Clara, una mujer buena, muy sufrida, que ha sufrido sistemáticamente violencia de género, ¿no? El papá de Juan, Tomás, el papá de Juan es violento, el papá de Juan es agresivo y el papá de Juan finalmente los deja y los abandona. ¿Qué imagen se le viene a nuestro querido Juancito cuando hablamos de la palabra Padre? ¿Y qué significa decirle a Juan que Dios es Padre, ¿no? Eso es un punto clave, un ejemplo típico en la catequesis para decir que es muy importante saber cuáles son las características de nuestro interlocutor, de nuestro catequizando. Probablemente para explicarle a Juancito quién es Dios, tengamos que empezar por otro lado, o no decirle que Dios es Padre, sino contarle cómo es el Padre de Jesús, ¿no? Son pequeños detalles pedagógicos, pero que ayudan a iluminar qué significa un proyecto catequístico. Un proyecto catequístico se funda o nace a partir de un profundo diagnóstico de la realidad, que en nuestro caso es la realidad de la catequesis de la Arquidiócesis de Córdoba, perdón. Me tomo un par de matecitos para continuar. Entonces, tenemos un punto de partida. Si ustedes quieren ahondar un poquito más en el diagnóstico que ha servido de base para el proyecto catequístico Vamos, habría que ahondar en el diagnóstico pastoral de toda la diócesis de Coro, que es el que ha servido de base. Y también un proyecto catequístico tiene un horizonte, un hacia dónde vamos, ¿sí? Un hacia dónde vamos. ¿Qué queremos lograr con un proyecto catequístico? Queremos formar niños con un enorme bagaje de contenidos conceptuales que hablen de lo religioso. Queremos formar familias con un profundo sentido de la fe, con un profundo redescubrimiento de la dimensión trascendente de la comunidad. ¿Qué queremos formar? Y eso es muy importante que también lo tengamos presente. Cuando nosotros utilizamos simplemente un libro de catequesis, renunciamos a discernir a quién queremos formar y para qué queremos formar, porque eso queda necesariamente en manos del autor del libro. Un proyecto catequístico es mucho más amplio. ¿Cómo se gestó? Bueno, se gestó a partir del proyecto pastoral arquidiocesano, de los núcleos diagnósticos y de los sucesivos diálogos que la Junta de Catequesis ha tenido con todos los catequistas de la arquidiócesis, principalmente a través de las distintas instancias de trabajo con los catequistas, ya sea los encuentros arquidiocesanos de catequesis, que ya hace prácticamente 20 años de manera ininterrumpida se suceden en la diócesis,
en donde se hacen consultas, se forma, se habla, se comparte, y también a través de las distintas instancias de formación. Hoy por hoy la Arquidiócesis de Córdoba y la Junta de Catequesis dispone de 12 centros de formación a lo largo y a lo ancho de toda la Arquidiócesis, y también a través de sus extensiones virtuales. Entonces esos son los puntos clave para poder ir sondeando la realidad. ¿Y hacia dónde queremos llegar? Y queremos un cristiano comprometido. Un cristiano que comprenda y sepa asumir el desafío de evangelizar en el tiempo presente. Queremos un cristiano con un sentido profundo de la trascendencia, con un sentido profundo de la fe y de la comunidad, comprometido con su tiempo, enamorado de su tiempo. Enamorado de su tiempo. Un cristiano que sepa poner el oído en el Evangelio y contemplar y trabajar sobre la realidad. Un cristiano que sepa salir al encuentro y compartir con todos la alegría de seguir a Jesús, pero sobre todo un cristiano que redescubra el valor de la iglesia y descubra que no podemos ser cristianos, no podemos seguir a Jesús de Nazaret como francotiradores, sino que Jesús necesariamente nos invita para anunciar y hacerlo vivo y presente, estar en comunidad, redescubrir la dimensión eclesial del cristiano. Esto yo se lo estoy diciendo a manera de síntesis porque es mucho más amplio, por supuesto, pero bueno, esas son las bases un poco del cristiano que queremos formar, hacia dónde queremos ir, ¿no? Nuestra catequesis tiene un tinte fuertemente, el proyecto catequético, vamos, tiene un fuerte tinte querigmático. ¿Eso qué significa? El querigma es ese pequeño anuncio que sabe suscitar en la persona la apertura del corazón para recibirlo a Jesús de Nazaret. Una frase contundente, pequeña, que llega al corazón, que mueve lo emocional y lo afectivo de la persona y lo predispone para el encuentro con Jesús de Nazaret. Pablo tenía varios querigmas, si ustedes ven a lo largo de sus cartas pastorales, pero hay uno que quizás sea el leitmotiv de Pablo en cuanto a querigma. Cristo murió y se entregó por mí. ¿No? Pablo, con esa frase sencilla, significativa, está movilizando el corazón de aquel que le ha pedido que le cuente algo de Jesús, ¿no? Pablo, con esa sencilla palabra, que lejos de ser un eslogan vacío, es realmente fruto de la gracia en Pablo, nos abre a la posibilidad de un encuentro, ¿no? El querigma no es simplemente una cuestión doctrinal, sino que antecede la doctrina, predispone al encuentro y entusiasma para conocer a Jesús. Para que haya catequesis es preciso que haya querigma, es preciso que haya buena noticia. El querigma se propone, se comparte, se invita, pero no se impone. Bajo ningún punto de vista se puede imponer. Apunta al ejercicio de la libertad por seguirlo a Jesús de Nazaret, ¿no? Por eso nuestra catequesis empieza con un fuerte tinte querigmático, con un tinte de propuesta, sencillo, contundente, apuntando el corazón y bajo ningún punto de vista de manera, podríamos decir así, de manera impositiva, sino que todo el contrario es de fuerte matriz propositiva, ¿no? Tenemos ya las bases. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, nosotros hemos elaborado este proyecto catequético siguiendo unos determinados pasos. Ustedes están en un ámbito rural y están familiarizados con los procesos de un montón de cosas. Yo me acuerdo mi nona, todavía tengo parientes ahí en la zona de Candelaria, Cañada de Luque, muchas veces yo me sentaba a ver cómo ella hacía el pan en el campo y hacía un determinado proceso, ¿no? Buscaba la harina, ponía un agua tibia, buscaba la levadura, la dejaba levar y
dejaba que se levantara, tapaba con un repasador, después volvía a amasar y dejaba levar de vuelta, y recién ahí metía el horno, ¿no? El horno también llevaba todo un proceso. Es decir, para que hubiera proceso, el conocimiento tenía que ponerse al servicio de unos determinados pasos, de unos determinados materiales, para que se pudiera alcanzar el objetivo que se proponía. Bueno, en el proyecto catequístico y en este proyecto catequístico también apuntamos a generar procesos. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es el que le señalaba hace un rato: cristianos comprometidos, cristianos con sentido comunitario y trascendente, cristianos que amen a su tiempo. Bueno, ¿cómo lograr eso? Bueno, nosotros planteamos una serie de procesos que, a la manera del pan casero de la nona, que lleva su tiempo, bueno, son necesarios para poder alcanzar ese objetivo. Estos procesos en la catequesis implican acciones de la comunidad y actitudes de la comunidad para con los chicos, y también busca despertar en los chicos algunas cosas. ¿Cuál va a ser el primer proceso en el cual vamos a trabajar en el proyecto catequístico? El primer proceso es el de cercanía afectiva y efectiva de la comunidad. Miren, acá yo les pongo a manera de resumen, si ustedes tienen, ¿sí?, ahí se puede ver un poquito más, esta primera etapa, ¿sí?, que son 4 encuentros: el bienvenidos, el camino de la catequesis, la historia de los escudos y escuchar a Jesús. Busca iniciar el proceso de cercanía afectiva y efectiva de la comunidad, y lo hacemos sobre la base de una especie de eslogan, ¿sí? Ese eslogan es: tú eres mi hijo muy querido. Justamente lo que nosotros primero buscamos en este primer proceso, en esos 4 primeros encuentros de catequesis, es que los chicos se sientan queridos y recibidos en la comunidad. Y eso no se logra con una ficha, sino que se logra con gestos concretos de los catequistas y de toda la comunidad parroquial. El niño tiene que saberse que hay una casa y hay una familia que lo recibe y que lo valora, ¿no? Por eso esta primera etapa apunta a eso. Siempre vamos a apuntar a unos determinados gestos y a unos determinados contenidos, ¿sí? No es que esta catequesis no tenga contenidos, sí los tiene, y sustanciales, pero siempre van a estar unidos a unos determinados procesos, a unas determinadas actitudes y gestos que ayuden a que calen hondo esos procesos. Siempre sabemos dar el ejemplo de una catequista de un lugar del país, no importa cuál, ¿sí? Puede ser Jujuy, Bursaco, lo que sea, no hay problema, que le decía Juan: hoy el tema de los chicos, le decía a su grupo de catequesis, hoy el tema es la misericordia. Y vos, Ricardito, cállate porque te vas, porque vos nunca cumplís y te vas al rincón. Y le empieza a bardear al chico. Entonces uno dice: ¿y la misericordia dónde quedó? Les puedo asegurar que Ricardito, cuando pase algunos años, no se va a acordar de la misericordia. Mejor dicho, si se acuerda de la misericordia, se va a acordar de los gritos de su catequista. Por eso siempre en catequesis hay que incorporar la pedagogía de los gestos y actitudes que de alguna manera fijen lo que Jesús anuncia en el corazón de la persona, ¿no? Así que estos 4 primeros encuentros son decisivos, y tenemos un encuentro con los papás. El encuentro con los papás es también de una fuerte índole querigmática. Empezamos a evangelizar con los papás. ¿Y cómo es esto? Igual que la catequesis familiar, donde se le daba los contenidos a los papás y los papás se los dan a los chicos. No, es un método nuevo. El método de catequesis familiar fue un método sumamente eficaz que respondió a un momento de la historia de la catequesis, de la historia de la Iglesia, en el cual ese método dio excelentes resultados. El tiempo ha pasado, las condiciones culturales y familiares han variado, y hoy ese método está probando que no puede funcionar. ¿Por qué? Porque fue pensado para una época que ya pasó. Hoy queremos utilizar un nuevo método, el cual nosotros hemos dado en llamar catequesis en familia. No catequesis familiar para evitar caer en la canonización del antiguo método. Esta catequesis en familia habla de evangelizar a los papás con un querigma
¿sí? Los encuentros no son obligatorios, se anima a participar, pero no se obliga a participar, y hay encuentros diferenciados con los papás y con los chicos. Y lo que se busca es generar un ambiente evangelizado y evangelizador en la casa. Los chicos en realidad van a ser los que van a catequizar a los papás, porque ellos van a llevar algunas preguntas para trabajar a lo largo de la semana con sus padres. Van a llevar algunos gestos para hacer en familia, y sobre todo van a llevar un recurso muy especial, que es el ambón, ¿sí? El ambón, igual que el que está en la iglesia, es el lugar de la palabra que habla a la gente del corazón. Entonces a los chicos los invitamos a que puedan armar su propio ambón en su casa, y todas las semanas llevan una síntesis, un querigma propiamente de lo que han trabajado en las fichas a lo largo de la semana. Y lo que buscamos es que sea como la excusa para que aquel que pase y lo lea se deje interpelar por la palabra. Algunos chicos lo ponen en el heladero, otros lo ponen en la mesa de luz, otros lo ponen en la mesa de la cocina, y les puedo asegurar que, habiendo empezado ya la experiencia en muchas parroquias, las resonancias de los catequistas son muy buenas en cuanto a este ambón. Entonces tenemos un encuentro mensual con los papás y 4 encuentros con los chicos, siempre cerrando con una celebración, o mejor dicho, empezando con una celebración, ¿sí? Nosotros recomendamos que las celebraciones sean progresivas para iniciar progresivamente a los chicos en la Eucaristía, ¿no? En primer año la participación de los chicos va a ser progresiva hasta llegar a la plenitud en el segundo año, donde les pediremos sí un espacio de compromiso y participación en la Eucaristía mucho más frecuente que en primer año. Recomendamos no acelerar los tiempos. ¿Cuál es el próximo proceso? El próximo proceso, ustedes lo tienen aquí marcado con este color celeste, ¿sí? Que fíjense también coincide con la solapa de las fichas y de los encuentros. ¿Ven? Acá tengo la ficha 9, ¿sí? Y el color celeste. Este proceso, ¿sí?, es el que apunta a un proceso de socialización del niño, y está enmarcado por esta frase: Él me envió a llevar la buena noticia. Son 5 encuentros que nos ayudan a descubrir quién es Jesús. Jesús a quien esperamos, esperando a Jesús, cómo es Jesús y qué anuncia Jesús. También hay una variación metodológica con respecto a la primera etapa, porque empieza a introducirlos a los chicos en el arte de la lección divina, preparada especialmente para los chicos. Allí se toca todo el proceso por el cual, la historia de salvación por el cual Jesús ha sido esperado por su pueblo. Pero hay una clave, y es que lo hacemos de manera lúdica. Por ejemplo, el Esperando a Jesús es un juego de roles, que no lo voy a adelantar porque ustedes lo van a ver ya en la guía del catequista. La primera parte es un juego de roles en donde se pide la participación de los papás, y donde se hace una especie de juego del tesoro, de búsqueda del tesoro, nada más que en esa búsqueda del tesoro hay toda una secuencia de personajes bíblicos que van contando la historia de cómo Jesús fue esperado. Pero hay una consigna clave para comprender esta etapa concreta. Situamos a los chicos frente a la historia de salvación, no como espectadores de una película, sino como protagonistas de esa película. La consigna es: esta historia es mi historia. Esta historia es la historia de mi familia, y esta historia hoy me ayuda a comprender y a comprenderme, ¿no? Es realmente una de las etapas más bonitas del proyecto catequístico. Hemos podido compartir las experiencias, sobre todo de esta especie de convivencia que se llama Esperando a Jesús, donde los papás se han enganchado. Les cuento que hemos encontrado excelentes actores, los padres. Hubo un Moisés que ni siquiera la novela brasilera ha tenido el nivel del Moisés de una de las parroquias. Un papá que absolutamente, viendo la novela, se entró en el rol de Moisés, y ha sido la figura de esta convivencia de Esperando a Jesús. Realmente muy bonito, y los chicos lo han vivido muy lindo. Han sido experiencias muy distintas. Nos saca un poco de los modelos tradicionales de catequesis. Por último, tenemos
el proceso número 3, que es de Nazaret a Galilea, en donde vemos qué hace Jesús, ¿no? Jesús que da de comer, que da vida, que da de comer, que envía, que sana, que llama, que reúne, que perdona, que envía el Espíritu Santo. Ustedes lo tienen aquí con la solapa roja, y aquí tienen los encuentros. Y en estos encuentros empezamos a ver cómo las acciones de Jesús son un anuncio explícito del proyecto de Dios. Y esas acciones de Jesús, con esto queremos sentar las bases de la espiritualidad sacramental. Nosotros habitualmente en la mayoría de los textos de catequesis veíamos los sacramentos, veíamos cómo eran tratados los sacramentos y era un estilo muy cosificado y casi un apéndice de la acción de Jesús. Nosotros hemos vuelto a insertar, ¿no? Hemos vuelto a las fuentes de los sacramentos, que no es ni más ni menos que la acción profética de Jesús. Por eso, a través de estas acciones, ¿qué es lo que hace Jesús? Tratamos de introducir progresivamente los chicos en la espiritualidad sacramental. Es decir, en el sacramento Jesús sigue obrando y sigue obrando en nosotros, ¿no? Por último, la última instancia en este proceso se llama de enriquecimiento, de estimulación de la propia interioridad del niño. La interioridad es ese espacio sagrado del hombre en el corazón, en donde se posibilita el poder ponerse a la escucha de la palabra de Dios, pero también en el ámbito en donde la voz interior del hombre surge, emerge. Es el lugar en donde el hombre puede discernir sus emociones, sus sentimientos, sus afectos. Es el espacio del discernimiento. Sin interioridad no hay oración, sin interioridad es imposible un encuentro con Jesús. Por eso, en esta tercera etapa, nosotros sentamos las bases de un proceso de enriquecimiento de la interioridad. Por eso empezamos con una espiritualidad del sano silencio, del relajar, del escuchar atento al otro, del escuchar atento a la palabra, de generar ambientes serenos para que los chicos se puedan conectar con lo que Dios quiere decir. Y por último, esta quinta etapa que tenemos, el marco verde, que se llama Rumbo a Jerusalén, es una etapa donde está marcado por 5 encuentros que hacen a la iglesia. Y uno dice, ¿por qué al último de estas etapas tenemos la iglesia? Porque fíjense, a través de las distintas consultas y diagnósticos nos encontrábamos con que mucha gente, y seguramente ustedes lo han escuchado, si es que muchos de ustedes quizás no lo piensen así, que una cosa es Jesús y otra cosa es la iglesia, ¿no? Esta frase es repetida a diario y surge con mucha vehemencia de las encuestas y de los estudios de diagnóstico que hemos hecho, ¿no? La gente ha perdido el lugar de enganche entre iglesia y Jesús. Por eso queremos volver a unir a través de este proceso la iglesia a Jesús en el corazón de los chicos. Descubrir que la iglesia no es un capricho ni es simplemente un acúmulo de hombres jerarquizados, sino que antes que nada la iglesia es familia, es pueblo de Dios, es grupo de aquellos que quieren seguir a Jesús y hacer vivo y presente no solamente su palabra, sino sus gestos, sus actitudes, ¿no? Son aquellos que buscan vivir en el medio del mundo la novedad del Evangelio, ¿no? Por eso van a ver que el tinte de los encuentros referidos a la iglesia apuntan a volver a unir esta realidad, porque justamente apuntamos a que los chicos sean parte y se sientan parte de la iglesia y descubran que tienen un lugar y que la iglesia los necesita, que la iglesia no es lo mismo si está alguien o si falta. Los queremos y son parte nuestra, ¿no? Así que, bueno, yo no los quiero saturar porque hemos hablado bastante, hemos hablado prácticamente media hora en este encuentro y queda mucho por hablar del proyecto Vamos. Algunas indicaciones prácticas. Por favor, esfuércense por hacer una lectura comunitaria y atenta del libro del catequista, ¿sí? Porque allí está de alguna manera volcado todo lo necesario para que el catequista pueda dar los encuentros. Hagan una lectura pausada, atenta.
Después, otro de los aspectos, vean los materiales, rumienlo, trátenlos de comprender y no hagan modificaciones metodológicas. La mayoría de nosotros, digo, también eso muchas veces a mí me ha pasado, leemos materiales y rápidamente queremos hacer modificaciones metodológicas. Bueno, esto no lo voy a hacer, esto sí lo voy a hacer, esto lo voy a dar de otra manera. Nosotros recomendamos vivamente no hacer eso, al menos los 2 primeros años de catequesis, salvo lo que sea adaptaciones de fecha que por una cuestión clave es necesario hacerlo, pero sí no hacer variaciones metodológicas hasta comprender el trasfondo del por qué se hace de esta manera. El método apunta a un objetivo concreto y si se producen variaciones corremos el riesgo de que el proyecto termine de alguna manera teniendo algunas dificultades. Por eso, leer atentamente, implementar metodológicamente de manera bien trabajadito, profundizado, sin hacer modificaciones. Nosotros recomendamos que durante los 2 primeros años no se realicen modificaciones metodológicas y que éstas se vayan introduciendo a raíz de un proceso de discernimiento. Y sobre todo, catequistas, no dejen de alimentarse de Jesús, no dejen de alimentarse del Evangelio, no dejen de formarse, porque si no corremos el riesgo de que simplemente estemos dando un barniz a la catequesis externo y superfluo. Y Jesús se merece mucho más que eso, la Iglesia se merece mucho más que eso. Queremos generar un profundo cambio, una profunda conversión pastoral, ¿no? Esto surge simplemente, no por simplemente una cuestión de moda, ¿no? Queremos estar a la moda como hacen. No. Queremos iniciar un proceso de conversión pastoral. Queremos permanentemente estar al servicio de Jesús y también escuchando el nombre de Dios. No buscamos simplemente ayornarnos o modernizarnos por el hecho de estar modernizados. Lo que buscamos es cada día, en cada momento de la historia, ser fieles al Evangelio y ser fiel al Espíritu del Señor que constantemente se acerca a cada uno de nosotros. Bueno, muy bien, les propongo algunos trabajos para hacer en estos momentos. Primero, poder reunirse con el material. Dios mediante estarán llegando por medio de las encomiendas. Ustedes van a tener las fichitas, ¿sí? Y los invito a que hagan una lectura de los primeros encuentros. Particularmente los voy a invitar a que lean la historia de los escudos, ¿sí? Que es el encuentro número 3. Y hagan lo propio con el libro del catequista que convenientemente les vamos a hacer llegar a través de esta encomienda. Y preguntar, bueno, a ver, ¿qué dice este encuentro? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué me aporta de nuevo? ¿Sí? Y empezar a rumiar. Eso primero, eso hacerlo un cuchicheo unos 15 minutos. Y después, ¿qué pasos tenemos que dar como comunidad para poder implementar este nuevo proyecto catequístico? Vamos, y cuáles son los desafíos concretos que se presentan, ¿sí? Yo nuevamente pedirles disculpas de no poder estar por allí, sí ponerme a disposición para poder viajar y acompañarlos a la implementación del proceso del proyecto catequístico Vamos. Lamento sinceramente no poder estar hoy, pero bueno, agradecerles nuevamente la invitación y ponerme a disposición de todos ustedes, agradecerle al Padre Emanuel, al Padre Hernán la invitación y bueno, como siempre estamos en contacto y cualquier cosa estamos a su disposición. La dirección de la Junta Arquidiocesana de Catequesis es Obispo Trejo 459, piso 2. Estamos de martes a jueves de 8:30 a 11:30 horas. Tenemos un eslogan y es siempre hay martes y pirolitos calientes, por eso pasan muchos catequistas, lléguense, si andan por Córdoba, tómense un mate, compartan y nosotros con gusto compartiremos la alegría de la pasión por la catequesis. Les mandamos un abrazo a todos y nuevamente los encomendamos a Mamá Antonia. Que tengan una hermosa jornada y muy feliz día del catequista.